Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el proceso de esterilización. Algunos de nosotros probablemente ya sepamos qué es el proceso de esterilización en sí o de esterilización per se, como se diría. Este es un proceso que es relativamente antiguo y nuevo a la vez. ¿Y por qué? Porque no siempre estuvo relacionado con lo quirúrgico. Recordemos que en hace muchos años, hablando de siglos, en el siglo XIX, pues no se conocía el tema de la esterilización como hoy lo conocemos. No sabían que existían microorganismos capaces de desencadenar enfermedades y a ellos se les atribuía pues a la magia, a lo divino, y que consigo pues trajo muchas vinculaciones hacia lo místico, a los brujos, chamanes, etcétera. Hoy en día sabemos que existen microorganismos capaces de desencadenar enfermedades, es por ello que deben someterse a un proceso. Este proceso es el que es capaz de eliminar formas vegetativas de esporas y que de esta manera pues lograr la eliminación total de microorganismos. A todo ello se le conoce con el nombre de esterilización. Mi nombre es John Montoro, soy maestrando en gestión en salud, licenciado en enfermería, enfermero especialista en centro quirúrgico, enfermero especialista en gestión en central de esterilización, enfermero auditor en salud, implementador y auditor interno ISO 9001-2015, implementador líder del sistema de trazabilidad de las centrales de esterilización de IBT Group y coordinador de gestión asistencial de IBT Help en los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Cailí. Siéntanse en la libertad de intervenir o de preguntarme si es que algo no está siendo claro o no lo entienden, o también pueden escribirlo en el chat que gustosamente les vamos a responder para dar respuesta a sus interrogantes. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Concepto de CSSD. El Servicio Central de Esterilización es la unidad responsable de la descontaminación, preparación, esterilización, almacenaje y distribución de los productos sanitarios estériles utilizados en los diferentes servicios del hospital donde se requiera material estéril, entre otros quirófano, diagnóstico exploratorio, tratamiento, cuidados intensivos, etc. Tendencias europeas de diseño de CSSD. Siguiendo el concepto fundamental de una CSSD, sin duda es determinante la separación de zonas por barreras sanitarias definidas por los equipos de lavado y esterilización de doble puerta, que respectivamente definen el área sucia, la limpia y la estéril. Las CSSD en Europa tienden a definir estas tres zonas de manera que sea condición indispensable que los instrumentos se hayan desinfectado previamente al proceso de esterilización y que estos lleguen al almacén estéril solamente si han sobrepasado la barrera definida por los esterilizadores. Asimismo, destacar la importancia de la diferencia en la presión ambiental en cada zona para evitar posibles contaminaciones en el aire de la zona limpia y estéril. En todo momento el proceso está controlado por un sistema de monitorización y trazabilidad para asegurar un exhaustivo control de calidad. Aspectos arquitectónicos y de diseño. La localización del departamento, la definición del circuito, la provisión de suministros y una buena tría de los equipos de esterilización y lavado son determinantes para el éxito en la implementación del proyecto de una CSSD. En este sentido, una buena planificación y soporte por parte de un equipo especializado y solo con las herramientas adecuadas permiten definir los equipos para cubrir las necesidades específicas para cada hospital o centro de reprocesamiento. Matachana ofrece los servicios de consultoría y soporte a través de su red comercial especializada en el mundo, con una herramienta informática innovadora, el Easy Plan. Permite que todo el equipamiento planificado sea compatible, funcional y complementario,
ergonómico y sanitario, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad y producto sanitario. Zona de lavado. Conocida como zona de sucio. Es la puerta de entrada de todo el material contaminado procedente de los diferentes departamentos del hospital y que llega hasta esta zona mediante circuitos verticales u horizontales de comunicación. En esta área se desarrollan las acciones de tipo manual y preferentemente automático relacionadas con la limpieza y descontaminación de los materiales. Dentro del equipamiento más importante, destacamos las estaciones de lavado manual y los equipos automáticos de lavado y termodesinfección, tanto lavadoras desinfectoras como túneles para material de gran tamaño. Matachana ofrece un amplio rango de equipamiento de lavado y desinfección, producido en Europa y diseñado para atender tanto a las necesidades de los mercados emergentes como para los mercados con las más altas exigencias, incorporando los automatismos requeridos para una alta productividad. Zona de preparación y esterilización. Conocida como zona de limpio. En esta área se realizan las labores de inspección, acondicionamiento y embalaje del material descontaminado y que necesita ser esterilizado. Dentro del equipamiento más importante, destacamos las estaciones de preparación, las estaciones de sellado, los esterilizadores de vapor y baja temperatura y toda una serie de elementos auxiliares importantes que facilitan las labores de transporte, carga y descarga desarrolladas en esta área. Las zonas de preparación modernas se consideran sala blanca, en conformidad con la ISO 14644. Zona de almacenaje de material estéril. Es el área de almacenaje de los materiales estériles, una vez estos han sido esterilizados en los autoclaves de vapor o en los equipos de esterilización por baja temperatura. En esta zona encontraremos carros para la descarga de materiales que facilitarán la colocación de los productos esterilizados, ya sea en contenedores u otro tipo de embalajes. Personas. El reprocesamiento de instrumentos quirúrgicos es una práctica que requiere de personas con mucha formación y experiencia. Con su amplia experiencia en el sector, Matachana dedica recursos para difundir conocimiento a los usuarios de CSSD en todo el mundo. Con un equipo de especialistas clínicos que educan in situ o en el MIEC, el Centro de Educación Internacional de Matachana en Barcelona. Los instrumentos quirúrgicos son esencialmente extensiones de las manos de los cirujanos. Estos nos ayudan a realizar diversos procedimientos, llámese una intervención quirúrgica, cirugía, una curación de heridas, una sutura de herida, entre otros procedimientos. Pero estos instrumentos a lo largo del tiempo han evolucionado desde pasar una forma tan rudimentaria a lo que hasta hoy conocemos como transmitir impulsos, luz de alta frecuencia, emitir luces, entre otros. Los primeros instrumentos utilizados en la Edad de Piedra fueron los cuchillos y las lesnas de pedernal o de obsidiana. Igualmente fueron empleados otros materiales orgánicos como la madera, el cuerno y los dientes de animales, y que de esta manera han ido evolucionando a través del tiempo hasta lo que hoy conocemos. El instrumental quirúrgico como tal son las herramientas que emplea el cirujano en una intervención quirúrgica. Se diseñan de forma tal que permitan realizar las maniobras necesarias y su fabricación puede ser de titanio, tungsteno, vitalio, oro, plata, cobre y otros metales. La mayoría son de acero inoxidable. Y algunos de ustedes saben por qué no utilizamos otros metales y por qué la mayoría son de acero o de acero inoxidable. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de ello? Si lo tienen, pueden escribirlo en el chat que lo discutiremos más adelante. ¿Ok? Las aleaciones deben hacerlos resistentes a la corrosión,
por procesos de esterilización, limpieza y por el contacto con fluidos corporales. El titanio, el instrumental quirúrgico creado en este material, es más resistente que el acero inoxidable, no es magnético y tiene propiedades inertes. Su aleación es más fuerte y ligera en peso, además con un acabado anodizado azul hecho en óxido de titanio que reduce el resplandor. Vitalio, necesario para la fabricación de instrumental quirúrgico de ortopedia e implantes dentales. Su resistencia y durabilidad lo hacen deseable para este tipo de aplicación. Sin embargo, pueden presentar corrosión al entrar en contacto con otros metales. El terminado de espejo es brillante y refleja la luz. Esos instrumentos son aquellos que tienen un pulido y que son muy llamativos a la vista. El resplandor de por sí puede distraer al cirujano o dificultar la visibilidad en el momento del acto quirúrgico. Tiende a resistir la corrosión por estar pulido, altamente pulido, por lo tanto, el factor de protección de corrosión es muy alto. El terminado adonizado es mate y a prueba de resplandor. Para reducir el resplandor se depositan capas protectores de níquel y cromo en forma electrolítica. A esto se le conoce como terminado satinado. Este terminado de las superficies es un poco más susceptible a la corrosión que cuando está muy pulida, pero esta corrosión con frecuencia se remueve con facilidad. El terminado de ébano es negro, lo que elimina el resplandor por completo. La superficie se oscurece por medio de un proceso de oxidación química. Los instrumentos con terminado de ébano se utilizan en cirugía láser para impedir el reflejo del rayo. En otras intervenciones, brindan al cirujano un mejor color de contraste, ya que no reflejan el color del objeto. ¿Y por qué estamos hablando de instrumentos para poder hablar de estos de esterilización? ¿No sería más fácil ingresar directamente a esterilización y pues determinar cuáles son estos factores, los procesos? Pues, si bien es cierto, podríamos ir directamente a cada uno de estos procesos, pero nosotros, ¿con qué trabajamos? Aparte de los equipos y establecer los procesos, los instrumentos. Y para poder procesar o trabajar con instrumentos, debemos conocerlos. Debemos conocer cuál es su constitución, cuál es su conformación, los porcentajes de condicionamiento que tienen estos instrumentos. Es por ello que estamos iniciando el proceso hablando de los instrumentos quirúrgicos. El acero quirúrgico es el nombre que se le da al acero utilizado en los diversos implementos que emplean en las operaciones quirúrgicas, tales como bisturí, pinzas, separadores, entre otros, denominados instrumental quirúrgico. Cabe recordar que este acero es escogido para este fin por las características de no provocar reacciones alérgicas. Es por ello que es importante tener en cuenta este metal. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con la plata? Pues hay personas que son alérgicas a estos metales. Por lo tanto, las propiedades de no provocar una reacción alérgica es de vital importancia porque de esta manera se evita de que las personas reaccionen ante la presencia de este metal. ¿Y qué pasaría con la central de esterilización?
¿Qué pasaría con nuestros pacientes quirúrgicos si no se esterilizaran los instrumentales o la ropa de quirófano? ¿Qué pasaría con los pacientes que necesitan curaciones de sus heridas? ¿Y qué pasaría si los instrumentales empleados para una cirugía se utilizan en otro paciente sin la certeza que hayan sido esterilizados con procesos confiables para evitar una infección posterior? Pues todas estas preguntas resumen perfectamente el papel que desempeña la central de esterilización. La central de esterilización, por concepto, es el servicio que recibe, acondiciona, procesa, controla, esteriliza y distribuye instrumental quirúrgico a todos los servicios del hospital, con el objetivo de proveer un insumo seguro para ser usado con el paciente. El trabajo de la central de esterilización inicia con el fin de otros servicios, al término de una cirugía, al término de una curación, al término de una sutura, al término de cualquier procedimiento aséptico. Para entender como tal el proceso debemos tener en claro la clasificación de Spaulding. La clasificación de Spaulding lo hizo el médico Earl Spaulding en el año 1968, en donde determinó la clasificación en tres grandes grupos de cómo es que se clasificaban los materiales para su reprocesamiento. Los clasificó en materiales no críticos, semicríticos y críticos. En esta clasificación se consideró el grado de riesgo de infección que existe con el empleo de artículos y estableció el primer criterio para la clasificación de materiales que deben ser sometidos a desinfección y esterilización. Cuando hablamos de artículos no críticos, solo se exige una limpieza adecuada, secado y a veces desinfección de bajo nivel. Cuando hablamos de artículos no críticos, son aquellos que toman contacto con la piel intacta. Recordar que la piel sana actúa como una barrera efectiva contra la mayoría de microorganismos. Por ejemplo, esfingomanómetros, ropa de cama, incubadoras, entre otros. Entre los artículos semicríticos, mínimamente deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. Artículos que están en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genital y urinario, y con la piel que no se encuentra intacta. Por ejemplo, artículos para asistencia respiratoria, endoscopios, entre otros. Y en cuanto a los artículos críticos, deben ser siempre estériles. Artículos que están en contacto con cavidades y tejidos estériles, incluyendo el sistema vascular. Representa un alto riesgo de infección si están contaminados con cualquier microorganismo. Por ejemplo, instrumental quirúrgico, implantes, prótesis, sondas, catéteres, entre otros. Y yo les hago una pregunta a ustedes. Material de laparoscopía, llámese ópticas, llámese pinzas, llámese trócares, cables, entre otros. ¿En qué clasificación cuadra los materiales de laparoscopía? ¿Ustedes en dónde lo clasificarían? ¿Como artículos no críticos, semicríticos o críticos? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué clasificación cuadran los materiales de laparoscopía? A ver, Carmen nos dice en semicrítico, ¿ok? ¿Alguien más? Gabriela nos dice en críticos, ¿ok? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Volvamos a leer.
Estamos de acuerdo que es no crítico, ¿ok? Crítico no, no es. Semicríticos o críticos. Semicríticos mínimamente deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. Artículos que están en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genital y urinario y con la piel que no se encuentre intacta. Por ejemplo, artículos para asistencia respiratoria, endoscopios, entre otros. Antonio nos dice críticos, ¿ok? El concepto de artículos críticos nos dice que deben ser siempre estériles artículos que están en contacto con cavidades, tejidos estériles, incluyendo el sistema vascular. Hola Gloria, ¿cómo estás? No me rayes la pantalla, por favor, Gloria. Representa un alto riesgo de infección si están contaminados con cualquier microorganismo. Por ejemplo, instrumental quirúrgico, implantes, prótesis, sondas, catéteres, entre otros. Por lo tanto, el material de la paroscopía, ¿en dónde cuadra? ¿En dónde se clasifica? ¿Semicrítico o crítico? ¿Semicrítico o crítico? Artículos no críticos, como ya lo hemos mencionado, son de desinfección bajo nivel. Desinfección de alto nivel, artículos semicríticos como endoscopios, artículos para asistencia respiratoria y artículos críticos deben ser sometidos al proceso de esterilización, como por ejemplo, instrumental quirúrgico, pinzas de laparoscopía, material de laparoscopía, catéteres, sondas, entre otros. Por lo tanto, el material de laparoscopía, llámese ópticas, llámese cables, llámese trócares, llámese pinzas, deben ser sometidas al proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque el concepto nos dice artículos que están en contacto con cavidades. ¿El trócar atraviesa una cavidad? Sí. Con contacto con tejidos estériles. ¿Toca órganos? Sí. Incluyendo el sistema vascular. ¿Tenemos sangre cuando hacemos algún corte, por ejemplo, corte de vesícula, de apéndice? Sí. Por lo tanto, aplica a la clasificación de artículo crítico y por lo tanto debe ser esterilizado. No debe ser sometido a desinfección de alto nivel. Ojo, deben ser esterilizados. ¿Ok? Esta es muchas veces el error que nosotros los instrumentistas cometemos porque consideramos que por la alta carga laboral que tenemos, muchas programaciones y tan poco instrumental, pues el camino debe ser la desinfección y no es así. Debemos basarnos en la clasificación de Spaulding que nos dicen que los materiales de laparoscopía son materiales críticos y por lo tanto deben ser esterilizados. La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar microorganismos, menos las esporas. La desinfección puede ser de bajo nivel, de mediano nivel o de alto nivel. La desinfección de bajo nivel elimina las formas vegetativas de bacterias, varios tipos de hongos y virus, pero no elimina el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas. La desinfección de nivel intermedio elimina bacterias, hongos, virus y el Mycobacterium tuberculosis, pero no destruye las esporas bacterianas. La desinfección de alto nivel elimina bacterias, el Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus, pudiendo en condiciones especiales eliminar esporas.
¿ok? En condiciones muy especiales. ¿Nosotros tenemos una validación de la desinfección? No, no podemos. Es un procedimiento netamente manual, por lo tanto, al no ser estandarizado, tenemos un alto riesgo de contaminación. Es por eso que no se puede asegurar que se eliminan todas las esporas. ¿Dónde se eliminan todas las esporas? En el proceso de esterilización. ¿Qué desinfectantes se pueden utilizar para bajo nivel? El hipoclorito sódico, que en otras palabras es, ¿qué es el hipoclorito sódico? Recordemos un poquito la clase de química. ¿Qué es el hipoclorito sódico? Lejía. La lejía, muy bien, Judy. Muy bien, la lejía. El hipoclorito sódico a 1000 partículas por millón. También compuestos de amonio cuaternarios y mercurios. A nivel intermedio tenemos el alcohol etílico al 70%, alcohol isopropílico del 70 al 90%, fenoles, asociaciones de aldehídos. Ya como desinfectantes de alto nivel, tenemos el glutaraaldehído al 2%, glutaraaldehído fenolado, ortoftaldehído al 0,55%, ácido peracético y peróxido de hidrógeno al 7,5%. Ojo, el peróxido de hidrógeno puede comportarse como desinfectante y también como agente esterilizante. ¿Cómo se diferencian? Por las concentraciones. Como desinfectante actúa de al 7,5%. Como agente esterilizante por más del 50% de concentración. En el año 2004, Maillard presenta la pirámide de justamente elementos que son más difíciles de eliminar, siendo dentro de todas estas, de estos elementos, los priones, los elementos más difíciles de eliminar. ¿Y qué son los priones? Son elementos proteicos capaces de desencadenar enfermedades neurodegenerativas. ¿Ok? Luego de ellos tenemos las esporas bacterianas, luego las micobacterias, los protozoos, los virus pequeños sin envoltura, virus grandes sin envoltura, esporas fúngicas, formas vegetativas de bacterias y fúngicas, virus grandes con envoltura lipídica. Y pregunto, ahora que ya hemos pasado la pandemia, conocemos más a nuestro enemigo, el coronavirus, ¿qué es? ¿Qué tipo de virus es? ¿Es un virus pequeño sin envoltura? ¿Es un virus grande sin envoltura? ¿O es un virus grande con envoltura lipídica? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué tipo de virus es? Virus grande con envoltura. Es un virus grande, muy bien, Janet. Es un virus grande con envoltura lipídica. ¿Y en dónde se encuentra en esta pirámide? En la parte baja, o sea, uno de los más fáciles de eliminar. ¿Y cómo se eliminan? Con desinfección de bajo nivel. Ni siquiera tenemos que llegar al alto nivel para eliminarlas. Se eliminan muy fácil en medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ingresa al huésped susceptible, te hace desmanes y medio. ¿Ok? Por lo tanto, la limpieza y la desinfección son parte fundamental para mantener al margen al coronavirus. ¿Ok? Tenemos áreas de bajo riesgo, como pueden ser la piel intacta, donde se requiere una limpieza y una desinfección simple. De igual manera, alrededor del paciente, una limpieza y desinfección de bajo nivel. Áreas de mediano riesgo, llamadas membranas mucosas intactas, entre otras, que van a requerir una desinfección de alto nivel. Pero también áreas de alto riesgo,
piel dañada, heridas abiertas, membranas mucosas dañadas, tejidos y fluidos estériles que van a requerir que pasen por un proceso de esterilización. ¿Y qué es la esterilización? Es la eliminación de todos los microorganismos, incluidas las esporas, expresadas en la reducción de microorganismos en un algoritmo de 10 a la menos 6. ¿Ok? Es importante saber cómo es que se inactivan los microorganismos en el proceso de esterilización. Y para ello tenemos que hablar de la centralización. La centralización del proceso nos brinda tres grandes beneficios. Nos brinda eficiencia. Debidamente organizado, proporciona de eficiencia a través de una supervisión en las tareas de limpieza, mantenimiento y esterilización propiamente dicho. Nos brinda el beneficio económico. El servicio centralizado resulta económico, pues evita la existencia multiplicada de equipamiento costoso. La vida de los instrumentos se prolonga gracias a una eficiente manipulación. Y el beneficio de seguridad. En los viejos sistemas descentralizados de esterilización, con personal no supervisado, se incrementaban las posibilidades de fallas en los procesos. Hoy en día se conocen como centralización a que todo el proceso, desde limpieza, acondicionamiento, esterilización y entrega, se realice en un solo lugar. Esto nos brinda estos tres grandes beneficios. Las áreas de la central de esterilización son tres áreas asistenciales. Área roja, que es el área contaminada, donde se recibe material contaminado y se procede a la limpieza y secado. El área azul, que es el área también conocida como área limpia, en la cual se hace el acondicionamiento del instrumental y la esterilización propiamente dicha. En el área verde, que se realiza el almacenamiento temporal y el despacho de los productos esterilizados. Estas tres áreas están gestionadas por el área administrativa, que es capaz de realizar las actividades para que puedan fluir de manera adecuada y se pueda tornar la operatividad del servicio. Tenemos como punto importante que entender que en el proceso se deben dar inspección. La inspección y verificación de los artículos deberá preceder a la etapa de preparación para detectar fallas del proceso de limpieza, así como las condiciones de integridad y funcionalidad de los artículos. Se deberá realizar la inspección visual de cada artículo, observando fallas del proceso de limpieza, corrosión y otros daños como podría ser quebraduras del artículo, quiñes, entre otros. La inspección puede ser por visión directa, por imagen magnificada por lupa de mesa y que nos va a permitir observar de manera macroscópica estos fallos en el proceso de limpieza. Se deben retirar los artículos que no estén en condiciones de uso, reemplazándolos en el menor tiempo posible. Utilizar la técnica de lavado de manos antes de realizar esta actividad. Mantener la mesa de trabajo en buenas condiciones de higiene y orden. No emplear una sustancia oleosa para lubricar. Evitar que esta actividad la realice un trabajador que sea portador de alguna lesión dermatológica. La validación o verificación de la limpieza se pueden dar por indicadores químicos para la verificación del lavado o también por test químicos como el test de proteínas o el test de bioluminiscencia. Cuando hablamos de test químicos, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en la pantalla,
estos waterjets, que son unos indicadores de lavado, y que eso tiene un recuadro de color azul. Esta tintura azul simula la suciedad que debe ser removida en los lavadores de ultrasonido. Por eso estos llamados waterjets U de Ultrasonic Monitor. Entonces, de esta manera se desprende la suciedad y nos da como un indicador de que el proceso de lavado ultrasónico ha sido el adecuado. Tenemos los watches de termodesinfección que nos da un indicativo de esta tintura de color rojo como el indicador de suciedad. Cuando ha terminado el proceso, no debe quedar ninguna tintura y eso quiere decir de que el proceso ha sido óptimo. ¿Ok? No quiere decir que todas las piezas estén limpias, lo que quiere decir que el proceso de lavado ha sido exitoso y por lo tanto se puede decir que todas las piezas se encuentran limpias. Es por ello que se deben de verificar pieza por pieza. Adicional a ello, podemos someterlos a otras pruebas, como el test de bioluminiscencia.
Los empaques son una barrera para evitar el paso de microorganismos. Todo artículo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. Según el método de esterilización, podemos tener en cuenta mangas mixtas que son compatibles con todos los procesos, menos con peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque dentro de su composición, al igual que el papel crepado, contiene celulosa que no es compatible con el peróxido de hidrógeno. La tela no tejida es compatible con vapor, óxido de etileno, formaldehído y peróxido de hidrógeno. En Tyvek, las mangas Tyvek no son compatibles con el vapor, pero sí con óxido de etileno, formaldehído y peróxido de hidrógeno. Las cajas metálicas y contenedores son compatibles con todos los procesos de vapor, óxido de etileno, formaldehído y peróxido de hidrógeno. En el área roja, en la recepción, aquí nosotros recibimos material contaminado. Debe tener ciertos requisitos que se deben pactar con la organización. Entre ellos tenemos el prelavado, la integridad, funcionalidad, que el set se encuentre completo, que esté dentro de una base de datos y que de esta manera pues podamos obtener el mayor beneficio posible. El transporte del material debe realizarse en coches cerrados para evitar cualquier daño estructural al momento de su transporte. El prelavado debe realizarse en el punto de uso. Los insumos como detergente enzimático, lubricantes, anticorrosivos, cepillos, calidad de agua, entre otros. El remover tantos microorganismos como sea posible antes del proceso de esterilización aumenta su éxito. Nosotros tenemos un marco normativo que nos da el MINSA, que es el Ministerio de Salud, que es el ente rector. En él nos brinda el Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria, que data desde el año 2002, en el cual nos dice como normativa que la limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo al proceso de desinfección o esterilización. ¿Y qué es la limpieza? La limpieza es un paso importante en el procesamiento del material de uso médico. Si un artículo no puede ser limpiado en forma apropiada, la esterilización de este material no puede ser garantizada. ¿Y por qué realizar la limpieza? Nos ayuda a reducir el número de microorganismos presentes en los artículos, eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante y permitir que los artículos, una vez esterilizados, tengan un nivel de seguridad. Debemos tener presentes elementos como el agua, insumos, equipos y elementos de protección personal. El lavado manual se deben considerar aquellos materiales e instrumentales que por lo general no ingresan al lavado mecánico. Se deben considerar insumos a utilizar. Ojo, este procedimiento no ofrece una estandarización del proceso. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, por ser manual, como lava Juanita, Juanita ejerce una presión, una fuerza, una fricción totalmente diferente a la que puede ofrecerla Juancito. Y Juancito ofrece una fuerza, una fricción, tiempo totalmente distinto a lo que puede ofrecer fulanito. Por lo tanto, al no tener variables estables, no se puede estandarizar. Podemos tener la misma técnica, pero la fuerza, la fricción, la presión, el tiempo, etcétera, no es igual. Por lo tanto, pues no se puede estandarizar. A diferencia del lavado mecánico,
en el cual ofrece una estandarización del proceso y se puede analizar el costo-efectividad. Y tenemos el monitoreo de la esterilización. La esterilización se puede dar por controles físicos, indicadores químicos e indicadores biológicos. Cuando hablamos de controles físicos, el monitoreo de los controles físicos proporciona en evaluación en tiempo real de las condiciones en las que se está desarrollando el ciclo de esterilización. Son elementos de medida que vienen incorporados en los equipos esterilizadores, tales como sensores de carga, sensores de temperatura, manómetros de aire comprimido, presión de cámara, entre otros. La tecnología que vienen instalados los esterilizadores nos permitirán monitorear en tiempo real cada uno de los parámetros de temperatura, tiempo, presión, entre otros. Y les hago una consulta. Esta primera imagen, la de acá arriba, ¿en qué fase del proceso está? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien puede leer este gráfico de acá? ¿Alguien me podría decir en qué fase del proceso está? ¿Alguien? Ok, no hay problema. Expliquemos. Este gráfico tiene una primera columna que es la temperatura, que está graficada de color rojo. ¿Ok? Y tenemos en la parte de abajo una horizontal que es el tiempo. ¿Ok? Y una tercera que es esta columna de la derecha, que es la presión, representada en kilopascales. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo los pulsos de temperatura se van elevando, disminuyen, se van elevando, disminuyen, se elevan, se elevan y se elevan. La temperatura va de 0 grados, 50 grados, 100 grados y 150 grados. ¿Ok? Cada rayita representa 10. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140 y 150. ¿Ok? Entonces, la temperatura comienza a elevarse de 60, 70, 70 y tantos y comienza a elevarse. Llega a 100 grados centígrados y haciendo un pico en 120. ¿Ok? Luego nuevamente hace otro pico y comienza a elevarse. Llega a 110, 20, 30, 34, 35 grados y se comienza a mantener. Y se mantiene por un tiempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos aproximadamente. ¿Ok? Esto de aquí, que está planito, se llama meseta. ¿Meseta de qué? De esterilización. Llegó al punto más alto de la temperatura y se mantiene por 5 minutos aproximadamente y de esta manera se está realizando la fase de esterilización propiamente dicha, la fase de esterilización per se. La esterilización dura entre 5 a 7 minutos y es la fase más crítica del todo el proceso. Es donde se mantiene la temperatura sostenida y luego la temperatura comienza a disminuir y se dan los ciclos de vacío y de esta manera ya podemos retirar el material esterilizado. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos ver gráficamente en qué fase del proceso se encuentra, a qué tiempo, a qué temperatura, a cuánto de presión, etcétera, etcétera. Esto nos lo puede brindar y son llamados como monitoreo físico.
También se pueden obtener los parámetros impresos de todo el proceso de esterilización o extraer los datos por medio de un puerto USB. Importante, estos monitoreos son necesarios para la detección de fallos en el funcionamiento de los equipos esterilizadores y se pueden tomar las acciones correctivas apropiadas en cuanto se detecte. Indicadores químicos son dispositivos para monitorear la presencia o la consecución de uno o más de los parámetros necesarios para un proceso de esterilización satisfactoria, o se utilizan en las pruebas específicas de equipos de esterilización. Es por ello que tenemos 6 tipos de indicadores químicos, desde cintas, test e integradores, entre otros. Tipo 1 son cintas impregnadas con tinta termoquímica que cambian de coloración cuando son expuestas a una temperatura determinada. También pueden estar impregnadas en etiquetas propias de esterilización. Están diseñados para uso externo para distinguir entre lo procesado y los improcesados. Se diferencian de acuerdo a cada uno de los procesos de esterilización a los que serán sometidos. Tipo 2. Están diseñados para uso en procedimientos de prueba específica, como por ejemplo la prueba de Bobby-Dick. Sirven para evaluar la eficacia del sistema de vacío del autoclave, determinando si la extracción del aire ha sido adecuada. El paquete de prueba estará formado por paños o toallas de algodón puro, doblados de forma que finalmente alcancen la medida de 22 por 30 y por 25 centímetros y un peso aproximado de 6.5 kilogramos. ¿Se imaginan semejante paquete que es enorme realizar esta prueba? Es por ello que actualmente existen paquetes que simulan estas indicaciones en una presentación más compacta y liviana y que cumplen la misma función. De igual manera, hay equipos que vienen con este test incorporado, dando directamente el resultado. El test de Bobby permite comprobar la evacuación correcta del aire de la cámara de esterilización y en consecuencia la total penetración del vapor en las cargas porosas, por ejemplo, los textiles. El test de Bobby simula el funcionamiento del aparato en relación con la esterilización de cargas porosas. En particular, evalúa la eficacia del vacío preliminar y por lo tanto la penetración del vapor en las cavidades. Valores de temperatura y presión del vapor saturado durante la fase de esterilización. El indicador es un papel sensible al calor que se coloca en el centro de un paquete formado por diferentes capas de papel goma espuma. Este papel posee la propiedad de cambiar de color cuando se expone a una determinada presión de vapor de agua saturada. Si el autoclave funciona de manera eficaz, debe poder esterilizar el paquete poroso en forma homogénea y por lo tanto se producirá una penetración homogénea y el test de Bobby presentará una coloración uniforme, sin manchas de distintos colores. El tipo de coloración se debe presentar depende del fabricante y puede consultarse en las indicaciones del test.
Se observa la hoja y se comprueba si el viraje del color se ha producido de manera uniforme y con la misma intensidad desde el centro hasta la periferia. Y se compara el resultado obtenido con los que se muestran en la tabla de interpretación. Debemos tener en cuenta que los colores van a determinarse por el fabricante, ¿ok? No son iguales en todos. Por ejemplo, en esta prueba podemos ver una coloración azul o morada y que esta es una prueba no utilizada, ¿ok? Puede ser el color que ustedes quieran imaginarse, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando pasa la prueba, debe cambiar a otro color totalmente distinto y debe ser completamente uniforme. Miren, es toda la coloración, todo cambia. ¿Y cómo nos damos cuenta si es fallido? Pues cambia parcialmente. Cambia una coloración tenue, se ven dos colores, se ven colores dispersos. Esto significa una prueba fallida. El fracaso de la prueba es indicador de un sistema de esterilización poco eficiente, que puede deberse a que el vapor que emite la máquina esterilizadora es de poca calidad, que no se crea el vacío y por lo tanto hay presencia de aire. Hay filtración de aire durante la realización del vacío. En caso de que el resultado negativo, se debe repetir el test de Bovidi. Si el test da un resultado positivo, se debe proceder a realizar una tercera prueba de confirmación que en caso de que sea positiva, permitirá proceder con la esterilización. Por el contrario, si la segunda prueba da un resultado negativo, el autoclave debe ponerse inmediatamente fuera de servicio. El test de Bovidi no proporciona información sobre las causas. Por lo tanto, después de detectar la ineficacia del sistema de esterilización, será necesario realizar otras comprobaciones para identificar y eliminar la causa raíz. El test de Bovidi se deberá efectuar obligatoriamente tras la reparación o mantenimiento de los equipos de esterilización, tras largos periodos de inactividad del autoclave. Además de en los dos casos anteriores, se deberán efectuar pruebas periódicas cuya frecuencia dependerá también del uso que se realice del autoclave. En cualquier caso, se recomienda realizar la prueba antes de esterilizar las cargas porosas. Tipo 3. Indicador químico de parámetro único, diseñados para reaccionar a una sola variable del proceso, destinada a indicar la exposición al proceso. Actualmente se encuentra en desuso. ¿Y qué pasaba con este tipo de de indicadores? Estos venían en unos tubitos de vidrio y que en su interior estaba el indicador químico, tal como se muestra acá en la imagen. Y tenían un hilo, ¿ok? Esto se colocaba dentro de las cajas y el hilo quedaba por fuera. Se tenían que abrir las cajas y a través del hilo se jalaba y se obtenía el indicador, por el cual se hacía la lectura para saber si había virado o no. Con el simple hecho de abrir la caja, se consideraba una contaminación y se considera actualmente una contaminación. Por lo tanto, al no dar un aporte sustentable al proceso, es que ya se encuentra en desuso. Tipo 4, denominados también indicador multiparámetro. Son tiras de papel impregnados con tinta termocrómica.
que cambian de color cuando han sido expuestos a condiciones mínimas del proceso de esterilización. Son diseñados para reaccionar a dos o más variables y también para indicar exposición. Tipo 5, denominados también integradores. Son indicadores diseñados para reaccionar ante todos los parámetros críticos dentro de un intervalo específico del proceso de esterilización. Tipo 6, denominados también emuladores. Indicadores de simulación designados para reaccionar a todos los parámetros críticos del proceso de esterilización. La variedad de indicadores químicos no hace que uno sea mejor que otro. Cada uno cuenta con características diferentes de respuesta. Cada una difiere en las condiciones del proceso de esterilización en cuanto se detecten y verifiquen. Sumado a ello, no garantizan la calidad del proceso debido a que cambian de color aun cuando no ha terminado el proceso de esterilización. Su lectura no es suficientemente clara. Si el indicador no vira, se interpreta como falla del proceso y el paquete no debe ser utilizado. Indicadores biológicos. Son dispositivos que pretenden demostrar si las condiciones eran adecuadas para matar o eliminar a un gran número de esporas bacterianas altamente resistentes. Proporciona una medida directa de la letalidad del proceso de esterilización. Consisten en dispositivos que contienen esporas atenuadas con una capacidad de lectura precoz basados en una reacción enzimática específica. Para cada proceso de esterilización se aplican diferentes requerimientos de incubación, llámese temperatura, tiempo, humedad, entre otros. Los indicadores biológicos son dispositivos preparados de esporas no patógenas y altamente resistentes, como por ejemplo el Bacillus Aerothermophilus y el Bacillus subtilis. Los procesos de esterilización y por lo tanto son útiles y eficaces para establecer la capacidad del ciclo de esterilización para destruir microorganismos específicos que se sabe que son más resistentes al proceso que se está probando. Las esporas utilizadas
Provienen de bacilos subtiles variedad Níger, como control biológico de la esterilización por calor seco y óxido de etileno, y del Bacillus Aerotermophilus para la esterilización por vapor a presión, plasma de peróxido de hidrógeno y formaldehído. La esterilización se puede dar en dos modalidades: alta temperatura y baja temperatura. Por alta temperatura tenemos el calor seco y el calor húmedo por vapor de agua. La esterilización por baja temperatura la tenemos con óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno, rayos X, rayos. Los líquidos internos del cuerpo forman un excelente ambiente para la multiplicación de microorganismos patógenos. La temperatura y la humedad de estos líquidos también son ideales para germinación de las esporas. Por consecuencia, todo instrumento o material que esté en contacto con una herida abierta o que perfore la piel o una membrana mucosa debe estar absolutamente libre de microorganismos. También es indispensable que eliminar todas las esporas. Las esporas de la bacteria Clostridium tetani son particularmente difíciles de eliminar. Para eliminar a estas esporas se necesitan métodos especialmente rigurosos. El proceso de eliminación de todos los microorganismos, incluidas las esporas, se conoce como esterilización. En las instituciones de salud se utiliza una amplia gama de productos sanitarios para el cuidado de los pacientes. Los productos sanitarios y materiales que son utilizados en áreas corporales de alto riesgo deben estar estériles. La esterilización por medio del vapor es hoy en día el método estándar, el método gold estándar para la mayoría de los productos sanitarios. Sin embargo, hay diversos materiales y productos sanitarios que tienen propiedades diferentes y dentro de sus composiciones, que por ejemplo los textiles, materiales de caucho, se dañarían si son expuestos a una alta temperatura. Algunos instrumentos ópticos no pueden aguantar la humedad del vapor, entre otras características. Muchos instrumentos y aparatos tienen partes hechas de plásticos que son sensibles al calor. En otras palabras, son materiales termosensibles. Estos materiales no soportan el proceso de esterilización por vapor. Para poder esterilizar estos productos, se ha desarrollado diferentes métodos de esterilización, cada cual con un área específica de uso. Antes de que un proceso de esterilización sea aceptado como seguro y adecuado. Estos deben cumplir con ciertas condiciones, que se alcance el nivel de seguridad de esterilidad, que cada vez que se ejecute el proceso resulte en productos estériles, es decir, que el proceso sea reproducible, que se pueda mantener la esterilidad del producto posteriormente al proceso de esterilización, llámese embalaje o procesamiento aséptico. Se utiliza el término organismo y no microorganismo. Si un objeto está correctamente embalado y esterilizado, pero si posteriormente encontramos hormigas o moscas dentro del embalaje,
no podemos decir que el producto es estéril. La expresión organismo viable se utiliza porque pueden existir restos de organismos muertos, son, por tanto, microorganismos no viables. La mención incluyendo virus se hace porque no todo el mundo acepta que los virus son verdaderos organismos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otras organizaciones médicas recomiendan que todo instrumento que posiblemente llegue a estar en contacto con líquidos corporales internos sea esterilizado antes de cada uso. Se pueden esterilizar utilizando diferentes métodos. ¿Recuerdan la clasificación de Spaulding? Pues eso es un preámbulo que justamente la Organización Mundial de la Salud nos hace la recomendación para que aquellos instrumentos que van a estar en contacto con líquidos corporales internos sean esterilizados. Un instrumento estéril está libre de microbios. Para su uso seguro, deben ser utilizados inmediatamente. Esto indicaría que cuando se esterilizan instrumentos sin embalar, o sea, sin empaque, estos deberían ser esterilizados en el punto de uso, por ejemplo, en el quirófano, y deben ser utilizados en forma inmediata. En el pasado, y estamos hablando de muchos años atrás, esto era una práctica muy común. Se instalaba un pequeño esterilizador llamado estatín que se utilizaba cuando se necesitaban instrumentos de forma inmediata y no se disponían de otros instrumentos que estuvieran ya hechos. Esto puede ser necesario cuando se trata de un instrumento especial o bien para un instrumento que se caiga y no pueda ser reemplazado por otro. Sin embargo, si se deja un instrumento estéril al aire libre sobre una mesa, volverá a contaminarse. El instrumento estará en contacto con la mesa y con el aire. Ambos contienen microorganismos que rápidamente contaminarán al instrumento. Frecuentemente, los productos tienen que ser almacenados por periodos prolongados para evitar su recontaminación y es indispensable embalar los materiales antes de que sean introducidos en el esterilizador. El embalaje permite que el agente esterilizante circule por los instrumentos y la esterilidad se mantenga. Se puede causar la muerte de cualquier ser vivo, incluyendo los microorganismos. Y esto se puede dar de diferentes modos. Si se elimina uno o más de los requisitos para la supervivencia, el organismo morirá, impidiendo la alimentación, administrando la mala alimentación, cambiando la temperatura a niveles demasiados altos o bajos, o destruyendo los mecanismos de la célula. Todas estas acciones causarán la muerte del organismo. ¿Qué tenemos como agente destructor? Tenemos al calor seco, al calor húmedo, a líquidos químicos tóxicos, gases tóxicos como el óxido de etileno, la irradiación fuerte proveniente de una fuente radioactiva o la combinación de todos estos medios. ¿Qué es lo que va a causar? La muerte, ya sea por oxidación, coagulación, intoxicación o la destrucción propiamente. Cuando un microorganismo se expone a uno de estos agentes destructores, de un modo u otro, se causa daño a los vehículos de la vida, que son las
proteínas dentro de las células. A causa de este daño, estas proteínas no pueden ejecutar su función. Se les llama proteínas desnaturalizadas. Como ha dejado de funcionar la base de la vida, o sea, la célula, y por consecuencia el organismo entero morirá. La mayoría de estos métodos pueden ser usados tanto para desinfección como para esterilización. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un campo de aplicación específico. Recordemos que las proteínas pues hacen funcionar a la célula y esto es de vital importancia. No solo... Hola, hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Si no me equivoco, somos los primeros en exponer, ¿no? Carmen, hola Carmen, Carmen Donaire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes tu audio activado. Carmen, hola. Carmen Donaire, hola, tienes tu audio activado. Ok, como les decía, las proteínas son la base fundamental de la célula. Sin proteínas, pues no podemos tener energía. Entonces, la mayoría de los métodos se encargan de destruir a las proteínas. Cualquier organismo morirá si es expuesto a un agente inactivante durante el tiempo suficiente. Para comprender mejor la naturaleza del proceso de destrucción, vamos a observar el modo más común, que es el calor. ¿Ok? Después de un incendio forestal, uno puede observar que todo está carbonizado y muerto. Es posible encontrar animales muertos que no pudieron huir del calor y también hasta las personas pueden perecer cuando se encuentran atrapadas en un incendio. Y es normal. ¿Ok? Un microorganismo se considera muerto cuando ya no es capaz de multiplicarse, o sea, de reproducirse. En otro término, para un microorganismo, la muerte es un cambio en su naturaleza, que finaliza con los procesos indispensables para su reproducción. Y aquí se puede controlar si los microorganismos se han muerto con el paso del tiempo, observando la reducción del número de microorganismos en una población que aún tiene la capacidad de reproducir. Cuando se expone a un microorganismo al calor, sucede algo similar a cuando uno mismo se quema. ¿Qué pasa? Primero, el calor daña la piel de los organismos, la membrana celular. Luego, el protoplasma celular que contiene todas las proteínas. Y esta se encontrará directamente expuesta al calor. Esto causa la desnaturalización de las proteínas. De este modo, el material vivo se ha dañado y el organismo morirá. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, en los mecanismos se ataca justamente al motor de la vida, las proteínas. Dependiendo del modo en el cual es aplicado, el calor puede causar la muerte de los organismos vivos en dos formas. Y para eso vamos a poner de ejemplo a los huevos. ¿Ok? Uno lo vamos a poner a hervir y el otro a freír. El primer proceso es tomar una olla con agua y la vamos a poner a calentar. Rompemos el huevo y lo vertimos en el agua. ¿Y qué sucede? A medida que se caliente el agua, el huevo comienza a ponerse blanco, comienza a adherirse y se endurece. Este proceso de adhesión
se llama coagulación. Se produce alrededor de los 52 grados centígrados y a esta temperatura las proteínas en el protoplasma comienzan a desnaturalizar. El huevo muere y esto mismo sucede con las células del cuerpo cuando uno se quema con agua muy caliente o recién hervida. Naturalmente, ocurre con los microorganismos. En el otro proceso, para visualizar el segundo método, vamos a poner a freír el huevo. También se verá que el huevo se vuelve blanco, es decir, que también aquí hay coagulación. Sin embargo, si uno continúa friendo el huevo, los bordes van a volverse negros, va a comenzar a quemarse. ¿Ok? Si uno continúa friendo, el huevo entero se volverá negro. Se quemará totalmente. Este proceso de quemadura se presenta a temperatura mucho más alta que el proceso de coagulación y es llamado o conocido como oxidación. Ante ello, se conoce el concepto de letalidad. La humedad tiene una gran influencia en la habilidad para matar microorganismos. A la habilidad de un proceso para matar microorganismos también se le llama letalidad del proceso. El calor húmedo posee un alto grado de letalidad. Cuando nos encontramos en un clima o en un ambiente húmedo y caliente, no nos sentimos bien. Sin embargo, en un clima con la misma temperatura, con menos humedad, nos sentimos mucho mejor. El calor seco nos afecta mucho menos. De modo similar, las heridas de quemaduras causadas por agua hirviendo o vapor de agua son mucho más profundas y más serias que las quemaduras causadas por calor seco de la misma temperatura. Cuando los microorganismos son expuestos al calor húmedo, la coagulación se iniciará a temperaturas relativamente bajas. Además, las temperaturas que pueden alcanzarse por medio del calor húmedo son generalmente limitadas. Por lo tanto, al principal modo de inactivación al usar calor húmedo es la coagulación. Al usar calor seco, las temperaturas que se requieren para inactivación son mucho más altas, especialmente para microorganismos que contienen poca agua. ¿Y cuáles son aquellos que tienen poca agua o casi nada de agua? Las esporas. A estas temperaturas elevadas, las proteínas simplemente se queman, de modo que al usar calor seco, la oxidación es el causante principal de la muerte. Así también, los microorganismos mueren con facilidad cuando contienen más agua que cuando contienen menos agua. Las esporas se encuentran en un estado casi completamente seco, casi no contienen agua. Por lo tanto, el calor no afecta sus proteínas del mismo modo. También se dice que poseen una alta resistencia contra el calor. Esta es la principal razón por la cual se dificulta la inactivación de las esporas. Y es importante tener en cuenta, insisto, las esporas contienen poca agua, poseen una alta resistencia y se dificulta su inactivación. Aquí podemos ver un cuadrito en el cual tenemos la inactivación por tiempo y temperatura. Tenemos las bacterias vegetativas, hongos,
que se van inactivando a 80 grados centígrados de 1 a 5 minutos. Esto también conocido como desinfección de bajo nivel. De todo ello, ¿qué nos interesa a nosotros? Las esporas bacterianas de alta resistencia. A 100 grados centígrados necesitamos de 1 a 60 horas para la inactivación o su esterilización. A 120 de 8 a 12 minutos y a 134 grados de 1 a 2 minutos para lograr la esterilización. Después de una operación, cualquier instrumento utilizado quedará infectado por millones de microorganismos vivos. Los instrumentos tendrán una alta carga microbiana, especialmente si el paciente operado padecía una enfermedad infecciosa o si se trata de una operación sucia. Por ejemplo, la cirugía de lesiones intestinales causadas por la fiebre tifoidea. El número de microorganismos que se encuentran en los instrumentos y materiales serán enormes. Por medio de la limpieza, la mayoría de ellos serán expulsados. Sin embargo, un número de microorganismos permanecerá en la superficie de los instrumentos. La exposición de los instrumentos al calor durante suficiente tiempo causará la muerte de los microorganismos, pero no todos morirán al mismo tiempo. En la naturaleza, cada individuo es diferente. En un grupo de animales hay individuos fuertes y otros más débiles. El león, por poner un ejemplo, es más fuerte y veloz que el antílope, y entre todos los animales el león es el más fuerte. Del mismo modo, algunos animales pueden soportar el calor de mejor manera que otros. Algunos son capaces de sobrevivir al calor por tiempo prolongado y otros simplemente morirán. En otras palabras, poseen una diferente resistencia contra el calor. Del mismo modo, existen microorganismos fuertes y débiles. Esta diferencia existe tanto entre las diferentes especies de microorganismos como en microorganismos de una misma especie. Cuando son expuestos al calor, los organismos débiles serán los primeros en morir. Los organismos fuertes soportarán el calor por un tiempo más prolongado. Así que no todos los organismos serán matados o eliminados al mismo tiempo. Es por eso que nosotros tenemos un rango de tiempo para que estos microorganismos sean eliminados. Y aquí tenemos esta famosa tabla de muerte microbiana. ¿Se acuerdan del algoritmo de seguridad de 10 a la menos 6? ¿Cierto? Que en otras palabras nos quiere decir que una en 1.000.000 puede haber un sobreviviente. ¿Ok? Entonces, expliquemos. Iniciamos con 1.000.000 de microorganismos. 1.000.000. Al primer minuto vamos a eliminar a 900.000 microorganismos. ¿Ok? 900.000 débiles. Quedaron 100.000. Estos 100.000 aún se resisten a morir. En otras palabras, 10 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Minuto 2. Estos 100.000 eliminamos 90.000. Aún tenemos 10.000 resistentes. Estos 10.000 eliminamos 9.000 y me quedan 1.000 microorganismos resistentes. De estos 1.000 eliminamos 900. De estos 900 me van a quedar 100. De estos 100 elimino 90 y me van a quedar 10 microorganismos resistentes.
En traducción, 10 a la 1. ¿Ok? Luego de estos 10, elimino 9. ¿Cuánto me queda? Un microorganismo. 10 a la 0. ¿Ok? De este microorganismo, elimino el 0,9 y me va a quedar 0,1. O sea, 10 a la menos 1. Aquí ya eliminé al microorganismo, ¿cierto? Ya está eliminado porque queda 0 y una partecita muy pequeña sobreviviente, pero prácticamente ya está eliminado. Pero a pesar de ello, siguen pasando los minutos. 10, 0,1, elimino el 0,09, quedándome el 0,01, o sea, 10 a la 2. De este 0,01, elimino el 0,009 y me queda 0,001, 10 a la menos 3. Este 0,001, elimino el 0,0009, quedándome 0,0001, 10 a la menos 4. Esto elimino el 0,00009. Me va a quedar 0,00001, 10 a la 5. Sigo eliminando. Y me va a quedar, voy a eliminar 0,00009. Y me va a quedar 0,00001 microorganismos sobrevivientes. En otras palabras, 10 a la menos 6. ¿Esto qué quiere decir? Que esta parte del microorganismo puede sobrevivir de entre 1 millón de microorganismos. ¿Ok? Desde aquí ya está muerto, está eliminado, pero a pesar de ello, se sigue particionando y se siguen eliminando. A esta parte se le llama sobremuerte, porque ya se eliminó acá. Aquí ya lo eliminamos. Y después de eso se llama sobremuerte. A ello tenemos el algoritmo de seguridad de 10 a la menos 6. Cada punto representa un microorganismo. Y estos microorganismos aquí representa 1 millón de microorganismos. Y conforme va pasando el tiempo, vamos disminuyendo. Los vamos disminuyendo de tal forma de quedar hasta el algoritmo de seguridad de 0,000001. En otras palabras, 10 a la menos 6. La esterilización por calor seco se produce la destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares. Este es un proceso menos eficiente. Repito, es un proceso menos eficiente que la esterilización por calor húmedo, porque los microorganismos mueren con mayor rapidez cuando se encuentran en presencia de agua, ya que éste permite que se altere con mayor facilidad. La configuración de sus proteínas proporciona un medio para distribuir el calor uniformemente en toda la cámara interna del equipo de esterilización. Por esta razón, para lograr la esterilización del material empleando el calor seco, se deben aplicar temperaturas más altas durante mayor tiempo. Y bueno, con ello hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y su atención. Quedo atento a sus preguntas, dudas que tengan al respecto del tema tratado el día de hoy. Muchísimas gracias.
No sé si tuvieran alguna pregunta, duda, por favor. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Es en relación a los indicadores internos en el uso para el proceso de esterilización a vapor. Ujú. En este caso, para hacer la evaluación de los indicadores internos, eh, generalmente son el viraje negro. Hay indicadores internos que el viraje es otro color muy aparte al color negro. Claro que sí. Esto va determinado por el fabricante. El viraje Ya, puede ya. cambiar de distintos colores a los que se les ocurre el fabricante colocar. Pueden cambiar a color rojo, a color verde, a color amarillo, a color negro, a color marrón, el que se le ocurra al fabricante. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es el color que debe virar? En el indicador, creo que aquí lo hemos puesto en algún momento. Aquí. Miren, el indicador siempre va a decir de qué color es y a qué va a cambiar. Ya sea en español, en inglés o en cualquier otro idioma, siempre te va a decir de qué color viene y a qué color va a virar. En este caso te dice que es de color azul y luego va a virar a color verde. Y esto puede ser de todos los colores que ustedes pueden imaginar. Pero siempre en los indicadores ustedes deben leerlos y deben decir indicador tipo 4. Si es un indicador de peróxido de hidrógeno, es un indicador de vapor, un indicador de óxido de etileno y de qué color viene y a qué color va a cambiar. Y esto va de todos los... Ahí podemos ver, aquí. Ahí me dice, por ejemplo, este es de a qué color cambia. Aquí también me dice, va muy rápido. Bueno, y aquí cambia de verde el color, de blanco, de negro a azul, cambia de color. Todos vienen con sus especificaciones dentro del producto. ¿Ves? Todo te dicen a qué color cambia. Sí, licenciado, correcto, sí, está muy claro. Disculpa, mi pregunta fue a los indicadores externos, a la cinta. De igual, en las cajas con las que vienen, porque tú puedes tener, probablemente hayas utilizado por mucho tiempo de la marca, pongámosle un nombre, 3M, ¿ok? Ellos siempre han virado de marrón o beige hacia un color negro, ¿ok? Pero si tú cambias de proveedor y cambias de marca, pues vas a ver que al principio pueden venir verdes y que cambian a morado o que cambian a rojo y todo eso va determinado por el fabricante. Por eso es que deben leer las instrucciones del fabricante que vienen junto con el producto. Todos los indicadores químicos vienen con sus indicaciones y que te dicen a qué color va a cambiar. Nosotros estamos acostumbrados usualmente a una sola marca y que cuando nos la cambian, pues es un poco tedioso reconocerlo, pero debemos tener en cuenta las indicaciones del fabricante porque ahí nos dice a qué color va a cambiar. Correcto, licenciado, muchas gracias, sí, porque estaba más acostumbrada a trabajar con la marca 3M y las otras marcas, me viró a color gris. O sea, era la cinta color amarillo y Ujú. viró a gris.
Entonces mi duda fue, de repente estaba fallando la calidad del proceso Claro, pero y comprobé con el test del Bobidi y claro que sí estaba perfecto y muy aparte de lo que sí se estaba usando el indicador externo 3M. Entonces eso fue mi duda, ¿no? mm, Entonces pues hay que tener cuidado, ¿no? A veces estamos acostumbrados a trabajar una marca y ya pues las otras un poco que lo dejamos. Entonces, así es. licenciado, en conclusión, sí, va a depender de las marcas y va a virar a cualquier otro color. Exacto, lo que te va a decir a qué color va a virar son las indicaciones del fabricante. Es por eso que siempre tienen que leer en las cajitas o en los empaques que vienen y ahí te dice a qué color va a virar. Ya, licenciado, muchas gracias por la respuesta. Listo, a ti. A ver, Claudia nos dice, buenas noches, quisiera saber a qué se deben las manchas en los paquetes esterilizados, específicamente a la calidad del agua. El agua puede ser de tres tipos como para simplificarlas, ¿ok? Puede ser agua dura, agua blanda o agua osmótica. El agua dura es el agua común y corriente que sale de los caños en nuestras casas, que vienen con distintos tipos de material, de minerales, minerales pesados, minerales livianos, etcétera. El agua blanda es aquella que por un secuestro químico manda los materiales pesados al fondo y la superficial pues la utilizamos, pero aún así contiene minerales. Y el agua osmótica hace de que pase el agua a través de membranas por alta presión y que se queden capturadas en estas membranas, en estos filtros, obteniendo un agua más limpia, más pura y que está libre de estos minerales pesados y de esta manera pues podemos utilizarlo. Las manchas se dan por residuos de cobre, por residuos de otros minerales que pueden tener en el agua. Por ejemplo, el Callao, el distrito de acá de Lima, de Callao, pues tiene un alto porcentaje de, de cromo en su composición del agua y que esto hace de que manchen los paquetes si es que utilizamos agua dura. Por lo tanto, siempre es recomendable para equipos de lavado y de esterilización que se utilice agua osmótica o osmotizada. Gabriela nos dice, ¿de qué depende el uso de indicador químico clase 4, 5 o 6? ¿En qué tipo de paquete se usa? Ok. El tipo 6 es emulador. El emulador prácticamente en nuestro país no lo utilizamos. El emulador usualmente se utiliza para comprobar ciclos de esterilización por priones. En nuestro país o en nuestra región no tenemos priones, por lo tanto no utilizamos los emuladores. La clase 4 es un indicador multiparámetro. Nos mide temperatura y proceso. La clase 5 o el tipo 5, perdón, nos mide tiempo, temperatura y presión. Es el más completo y que deben ser utilizados en artículos complejos en los cuales tengamos una mayor precisión, como por ejemplo implantes, prótesis, cajas de instrumental quirúrgico para cirugía. Y los indicadores multiparámetro tipo 4 lo podemos utilizar en el resto de paquetes. Eh, a ver. Ruth nos dice, buenas noches, el tubo se puede esterilizar ¿qué tubo? ¿Tubo de qué, Maga, Ruth? No, no te entiendo tu pregunta, si lo pudieras. Carmen, ¿cuánto tiempo se necesita para que un kit de cirugía quede totalmente estéril? El tiempo va a ser determinado por el equipo. ¿Qué equipo estás utilizando esterilizador? Si es a alta temperatura, un autoclave puede demorar entre 1 hora a 1 hora y 20, dependiendo del programa que se utilice. Y de esta manera va determinado el tiempo. Pero esa es la temperatura promedio, entre 1 hora y 1 hora y 20 aproximadamente. ¿El tubo de mayo se puede esterilizar en autoclave o solo se hace lavado con detergente enzimático? Antes de eso, ustedes tienen que determinar si el producto es reusable o descartable.
Los tubos de Mayo no son reusables. Al no ser reusable, no tiene por qué entrar al proceso de esterilización. Si nosotros vamos a reesterilizar un producto descartable, pues vamos a dañar el producto y por ende podemos poner en riesgo la vida del paciente. El autoclave, el único que te puede decir en qué método de esterilización se debe reprocesar un material es el fabricante. ¿Qué tiempo se debe dejar en bioasín? Gloria, no entiendo tu pregunta. Si me la pudieras reformular, por favor. En la esterilización por peróxido de hidrógeno hay un tiempo estándar de esterilización. Los tiempos va determinado por el tipo de programa que se utiliza en la esterilización de peróxido de hidrógeno. Va si son con lúmenes o sin lúmenes. Con lúmenes va a demorar aproximadamente 60 minutos y sin lúmenes, o sea, sin ningún tipo de huecos, va a demorar entre 35 a 45 minutos. Ese es el tiempo promedio que demora la esterilización por peróxido de hidrógeno. ¿Qué tiempo se necesita para esterilizar un material a gas con óxido de etileno? Tenemos un tiempo de esterilización de 12 horas y 4 horas de aireación, que estamos hablando de aproximadamente entre 16 horas. Y mientras más tiempo de aireación tiene, o sea, de eliminación del gas esterilizante, vamos a tener una menor reacción con el agente esterilizante. Hay instituciones que utilizan hasta 20 horas de proceso, 6 horas de aireación u 8 horas de aireación y 12 horas del proceso de esterilización. Esto va a depender mucho de la institución y del protocolo que se utilice. Usualmente son 16 horas de esterilización. ¿Cuánto es el tiempo de esterilizar los bultos quirúrgicos? Ejemplos, kit Spark. Es lo mismo, va a depender del esterilizador. Usualmente demora entre 60 y 1 hora y 20 minutos en procesar un material. Y que esto va con unos picos de vacío. El vacío es extraer el aire de la cámara para que pueda ingresar de manera adecuada el vapor a alta presión y que puede esterilizar los productos. La preparación o el acondicionamiento va determinado por los vacíos que haga, el tiempo de meseta de esterilización y la evacuación del vapor. Todo ese proceso demora entre 60 y 1 hora y 20. No sé si tuvieran alguna otra pregunta adicional. La humedad es sinónimo de contaminación. Si el esterilizador acabó el proceso y el material está húmedo, no se considera estéril, porque una vez que el paquete húmedo hace contacto con el medio ambiente, pues se contamina. Por lo tanto, se debe reprocesar y se debe entrar en un mantenimiento del equipo porque el equipo no debe liberar carga húmeda ni mojada, porque la humedad se considera contaminante. Muchas gracias, Antonio. Estoy para servirles. Bien, creo que no tenemos más consultas ni preguntas. Agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, sus preguntas han sido muy buenos asistentes, así que espero encontrarlos en una próxima oportunidad. A ver, una última pregunta, Ruth. Para la preparación de mi agua jabonosa, ¿puedo utilizar clorhexidina al 2%? No. Si estás hablando para los instrumentales, no, porque la clorhexidina está creada para el lavado de manos, no para instrumental.
prelavado o el lavado se debe realizar con detergente enzimático. No debe utilizarse otro producto que no sean detergentes enzimáticos. Recuerda que la clorhexidina es un compuesto químico que, si bien es cierto, elimina microorganismos, pero es para tejido vivo, o sea, para las manos, para la piel, y no se puede utilizar en instrumental quirúrgico. En el instrumental quirúrgico tú necesitas liberar materia orgánica de la superficie del instrumento, y la única forma de disgregar la materia orgánica es a través de las enzimas, y por ello debes utilizar detergente enzimático. ¿Se puede esterilizar kits quirúrgicos con materiales de cirugía juntos? Sí, claro, puedes utilizarlo. Puedes esterilizar pinzas individuales, ropas, cajas. Va a depender bastante de tu esterilizador, porque si es un esterilizador pequeño, pues no debes sobrecargarlo. Recuerden que para cargar o hacer la carga de un esterilizador, solamente se debe realizar el 75% de la carga máxima. Entonces, esa es la forma que se deben tener. En Autoclave tenemos varios programas que van desde, con diferentes nombres, pero se lo digo más o menos para que tengan una idea. Contenedores, programa contenedores, que es justamente cajas, contenedores. Tenemos programa mixto o textil, que le llaman, para todo lo que es ropa, o programa estándar, que va desde individuales, cajas, ropas, entre otros, ¿no? Pero ese es más o menos digamos, los programas que tienen cada uno de los equipos y que varían de marca a marca. Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a finalizar. Han sido unos asistentes muy didácticos. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciado Eri, muchas gracias, estimados participantes. El día de mañana se le va a estar enviando el certificado virtualmente por el medio del WhatsApp y la sesión grabada, donde van a ingresar con su usuario a la plataforma virtual y descargar los PPT. Gracias.